inaugurar esta primera sesión del año. Les doy la más cordial bienvenida. Esperamos que sea un año productivo y gocemos de excelente salud para todos. Es nuestro mejor deseo de toda nuestra mesa directiva 2022. Le cedo la palabra al doctor Nico. Buenas noches a todas y a todos. Como dijo la doctora Yolanda, sean bienvenidos a esta reunión presencial, híbrida, porque también la tenemos virtual, y qué bueno que la pandemia ya está en declive para poder tener sesiones presenciales más frecuentes. También queremos agradecerles a todos ustedes su asistencia, su confirmación de estar aquí físicamente presentes. Creo que esto le da realce a la actividad de la sesión, que como dijo la doctora, es nuestra primera sesión del año, teniendo que suspender la anterior, que estaba aparentemente convocada para el mes de enero, que era la sesión de negocios, que por pandemia pues tuvimos que suspenderla. Sin embargo, se presentó el plan de trabajo y también la propuesta económica de cuota, así como el informe de los estados financieros de parte del doctor Huerta al Consejo de Expresidentes. Y de esa manera se pudo acordar que la sesión se difiriera para que no hubiera un riesgo con la pandemia. El día de hoy tenemos interés en presentar ese tipo de documentos, pero los documentos están allí y van a ser publicados en la página web de nuestro colegio, para el que quiera consultarlos. Asimismo, nada más en su punto y en su momento, le vamos a dar la anuencia de palabra a nuestro tesorero, al doctor Jonathan, para que nada más explique de qué manera o por qué se va a repetir la cuota anual, o sea, no va a haber un incremento, pero nada más para darle legalidad al acuerdo de la cuota anual. Por ello, dándole continuidad a la orden del día, seguimos con la lectura de correspondencia. El Centro Universitario de Tonalá se encuentra en renovación de su Consejo Social, por lo que solicita designar a un representante para que participe en las sesiones y actividades que convoque el presidente en funciones. Otro punto es que el director de la Quinta Región nos comunica que quieren aumentar el número de profesores para la FEMECOG. Los interesados, favor de enviar sus documentos escaneados y se cumple con los requisitos que nos señala el artículo 26 en relación con el cuerpo de profesores de la FEMECOG. Favor de llamar a las oficinas del colegio y mandar un correo con su currículum. Siguiente punto, el 9º Congreso de Medicina Materno-Fetal, modalidad virtual, del día 17 al 19 de marzo, nos informa que los interesados pueden hablar con el doctor Hernández Higareda para que ellos nos tomen en consideración y su inscripción. Asimismo, tenemos un comunicado del 5º Congreso Internacional de Climaterio y Menopausia, los días 30 y 31 de marzo, 01 y 2 de abril de este año. También es en modalidad virtual y presencial. Ofrece un 25% de descuento todo el mes de febrero. El que esté interesado se puede contactar con el doctor David Pérez Sánchez. Existirá una sesión extraordinaria el día 23 de marzo, es el día de mañana, de parte de Medical Legal Center a las 8:30 y al parecer serán en sus instalaciones. ¿Ah, no? Será virtual. Para el que tenga interés, vamos a socializar la liga el día de mañana temprano al colegio y también en la página web de nuestro colegio, valga la redundancia. Bien, por lo pronto
me gustaría cederle la palabra al doctor Jonathan para que comente lo referente a la cuota anual y después retomo la palabra para hablar sobre los asuntos varios. Hola, muy buenas noches. Nuevamente vamos a hablar muy poco de lo que es la parte de las cuotas anuales, porque como ya comentó el doctor, tuvimos que suspender lo que era la sesión anterior por cuestiones del COVID. Esperemos que se entienda, todo está descrito como tal y va a estar prácticamente en la página, o si tienen alguna duda o algo respecto a ello, perfectamente están las puertas abiertas del colegio para poder platicarlo. Se llegó al acuerdo en este año, también en curso, en no tener que realizar un incremento en las cuotas anuales, puesto por las cuestiones de las pandemias, de todo lo que ha pasado últimamente desde el 2020, lógicamente lo que es la parte económica y todo ello conlleva un problema mayor. Por lo tanto, estamos queriendo dar un apoyo todavía a lo que es la parte de los colegiados y también ayudar también a las partes de los nuevos colegiados que queremos que lleguen con nosotros. Por lo tanto, las cuotas anuales del 2022 quedan prácticamente iguales que el año pasado. Eméritos 1,750, titular de 3,300, eso cuando se encuentran a nivel del corriente se puede decir con su anualidad. De reingreso 3,500, los nuevos como tal también son 3,500 y lo que es la base junior es de 1,000 pesos. No hay ningún cambio en ello, espero. Si pagan de aquí al mes de marzo, lo que puedan ser la parte de los reingresos, se cataloga también como si fuera titular y se hace la parte de 3,300. Además, en la sesión fue la sesión del mes de marzo, ¿no? Se va a los que paguen su anualidad antes de lo que es del mes de marzo, se les va a rifar también nuevamente una beca para el próximo Congreso Nacional de Ginecología, que vamos a tener el placer de tenerlo aquí en nuestra ciudad. Si tienen alguna duda con las anualidades y cualquier otra duda que persista de la sesión anterior que podamos manejar, con todo gusto lo podemos ver en la sesión del colegio. Cedo la palabra a la doctora Yolanda nuevamente. Tenemos que votar si están de acuerdo en que quede la misma cuota, como dice ahí. ¿Pueden levantar la mano, por favor, si están de acuerdo? Por unanimidad, se queda la cuota igual. Gracias. En la gestión del doctor Huerta, hubo una convocatoria al evento del Día del Médico, donde donde el colegio tuvo que erogar una cantidad importante de recursos económicos y a la cual no asistió ni siquiera el 50% de la gente que se comprometió. Se pierde dinero y es dinero de ustedes, del colegio mismo. Él tuvo bien convocar a la posada a aquellos que tenían interés y puso una condición, que la persona que no asistiera pagara la cuota del costo de la cena o del boleto o del evento. Y curiosamente fuimos casi el 95%. ¿Sí? Digo, tiene que haber una coacción para que nos comprometamos y cumplamos. Ahorita somos aproximadamente 35 y se comprometieron 50 en asistir. De hecho, el evento se hizo para 50 agentes presenciales y faltan 15 y se va a gastar en esos 15 personas que ya se comprometió el colegio a cubrir. Por lo tanto, por acuerdo colegiado de esta administración y en representación de la presidencia, quiero poner a votación que en los eventos de cena por confirmar asistencia deberá cobrarse una cuota de recuperación por no asistir a aquella persona que ha confirmado. Así tendremos la verdad, la gente que realmente va a asistir, que se compromete a hacerlo, y de esa manera no tengamos que contratar más alimentos y bebidas
y de esa manera perder dinero que el colegio necesita. Si están de acuerdo, favor de manifestarlo con su voto. La persona que se comprometa a asistir a un evento y no asista, tiene que pagar una cuota por no asistencia. Ya les diremos en su momento, dependiendo de el presupuesto, que oscilan entre los 500 y 1,000 pesos. Digo, si están de acuerdo, manifestarlo con su voto. Pues yo pienso que una semana antes. Ah, bueno, pues si quieres un día antes, lo ponemos. No, pues esos son los riesgos de todos nosotros, todos somos ginecobstetras y tenemos esos riesgos. Bien, ¿alguna otra opinión? Ok, entonces metamos la votación. Quien está de acuerdo, levante su mano. Bueno, que quede una cuota de 500 pesos. Ya, cerrado. ¿Están de acuerdo? Manifestarlo con su voto. De 500, correcto. Queda aprobado, queda en el acta que las personas que confirmen asistencia a un evento presencial, donde haya erogación de recursos para alimentos y bebidas, que no asista, pagará una cuota de 500 pesos. Sí, doctor Nájar. Yo propongo que aquel médico que se quede por acudir y no acuda por una emergencia médica, pues que demuestre que tuvo esa. Se me hace correcto, doctor Nájar, se me hace muy bueno, porque como dice Alejandro, todos tenemos ese riesgo, con toda confianza. Así lo hacemos. Así queda. Queda escrito también en el acta. Gracias. Bien. Otro punto asuntovario. Perdón, si están de acuerdo con lo que acaba de proponer el doctor Nájar, levante su mano. Aprobado. Queda. Siguiente puntuario. Les recordamos de la convocatoria a la vicepresidencia 2023. Interesados llevar su currículum a las oficinas del colegio. El cierre de la convocatoria será el día 31 de marzo del presente año. Así lo marca el estatuto. Entonces tienen todo lo que resta del mes de febrero y el mes de marzo para que cumplan con ese requisito y con todo gusto los atendemos ahí y les recibimos sus documentos. En nombre del Consejo Directivo 2022 les agradecemos su valiosa asistencia a esta importante sesión ordinaria y les pedimos no olvidar firmar el libro de asistencia y de esa manera le damos seguimiento al siguiente punto de la orden del día, que es la actividad académica. Sí. ¿Sí? ¿Quién la va a presentar? Pero ya me paro para allá, ¿no? Ya. Entonces ya se paran todos, ¿no? Sí, ya nos va. Pues ya se van. Buenas noches, estimados colegas. Agradezco al Consejo Directivo por la distinción de coordinar este tema. Es un campo, la actualización en la prevención y tratamiento de la osteoporosis, es un campo ahora entre los quehaceres del ginecólogo y pues conocerlo nos da la oportunidad de identificar precozmente esta entidad para darle tratamiento a más del 50% de las pacientes que llegan a nuestra consulta cuando termina su ciclo reproductivo. Y bien, pues tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Sergio Durán Barragán, que es médico en la especialidad de reumatología por la Universidad de Guadalajara, por posgrado en la investigación clínica por la Universidad de Alabama en Birmingham, certificado por el Consejo Mexicano de Reumatología, profesor, investigador de la Universidad de Guadalajara e investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Es expresidente del Colegio Jalisciense de Reumatología y actualmente se desempeña como director en la Clínica de Investigación en Reumatología y Obesidad en Guadalajara, Jalisco. Doctor, le agradecemos su presencia.
Creo que me voy a bajar. Sí, también, ¿verdad? Hola, hola. Muchas gracias por la invitación, gracias por la presencia de todos ustedes, volviendo a las actividades presenciales que nos hacen mucha falta, ¿no? Ya lo estábamos platicando hace un ratito y espero que esta sesión sea de su agrado. Su servidor, soy médico reumatólogo y les voy a dar el punto de vista de la reumatología del tratamiento de la osteoporosis. Creo que no tiene pila se quedó sin pila. Ya, perfecto. Muy bien. Estos son mis conflictos de interés. Y muchas gracias a Moksha por la invitación el día de hoy para estar aquí con ustedes. La osteoporosis es un desorden esquelético que ustedes conocen muy bien y que lo ven en el grupo de pacientes de mujeres posmenopáusicas y en el cual hay una alteración de la resistencia ósea. Esta resistencia ósea sabemos que está dada por una densidad ósea y una calidad ósea, y esta resistencia la vamos perdiendo todos a lo largo de la vida, y es una patología muy importante. Vean los datos duros que les presento aquí. Cada 3 segundos hay una fractura por osteoporosis. El 40% de los pacientes que llegan a tener una fractura, pues no van a poder volver a caminar por sí mismos después de una fractura de cadera. 80% van a requerir apoyo para sus tareas diarias. Entonces, pues si bien es un campo que a todos nos atañe y que son complicaciones muy, muy serias para nuestros pacientes, la importancia de detectar la osteoporosis en los pacientes de forma para hacer una prevención es lo que tenemos que hacer todos los días. Es un problema de salud pública mundial, ya que hay una prevalencia mundial de 9 millones de pacientes con osteoporosis. El diagnóstico tardío se presenta en las mujeres, ya que la mayoría de las veces es asintomática, es una enfermedad que es asintomática y que únicamente nos damos cuenta cuando ya la paciente llega a tener una fractura. En mujeres caucásicas a lo largo de la vida, el riesgo de padecer osteoporosis es de 1 en 6, y comparado con cáncer de mama, que es de 1 en 9, o sea, vemos cómo es una enfermedad que tiene una alta prevalencia, una alta incidencia. La esperanza de vida actual es de 73 años en los hombres y 78 en las mujeres, por lo cual cada vez vamos a ver más osteoporosis, o sea, cada vez vemos más pacientes que tienen osteoporosis, cada vez vemos más pacientes que requieren tratamiento, y obviamente este tratamiento tenemos que conocerlo muy bien porque es el que vamos a llevar con nuestras pacientes por muchos años. Y la mitad de las mujeres y un cuarto de los hombres mayores de 50 años van a presentar alguna fractura a lo largo de su vida. Sabemos que es una enfermedad que afecta predominantemente a las mujeres, pero también hay osteoporosis en hombres. Obviamente esto dependerá de los factores de riesgo que vamos a ver ahorita más adelante, pero es una enfermedad que se presenta a nivel mundial y obviamente en las mujeres. En América Latina el diagnóstico, como ven, va a aumentar en los próximos años por el incremento de sobrevida y obviamente porque cada vez pues hacemos menos ejercicio, cada vez nos exponemos menos al sol, tenemos menos vitamina D. Entonces, todos estos factores pues van a hacer un incremento. La alimentación de nuestros hijos, no digamos, es pésima. Y todos sentados con el celular sin agraviar a los presentes, pero esto nos va a incrementar el riesgo de osteoporosis. Sabemos que conforme tenemos más edad, pues tenemos más riesgo de osteoporosis, y esto lo vemos en esta gráfica, como a lo largo el incremento de los años, pues va habiendo un mayor número de osteoporosis, pero si ustedes se fijan, en las mujeres, pues este incremento del riesgo va siendo mayor y el número de fracturas en mujeres va creciendo. Y la probabilidad a lo largo de la vida es de 8.5 en mujeres y 3.8 en hombres. Dentro de las
enfermedades musculoesqueléticas son la tercera causa de discapacidad. 1 de cada 4 mexicanos tiene osteopenia u osteoporosis. Entonces, son números, si se fijan, muy duros, muy alarmantes. Una fractura de cadera, ¿cuánto cuesta? Bueno, a ustedes no les voy a preguntar, no son ortopedistas, pero más o menos depende, $4,365 promedio por caso, por una fractura de cadera. Esto de costos directos, no sin hablar de costos indirectos. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes lo saben muy bien, en las mujeres llega la menopausia y todo cambia y empieza a haber una pérdida de hueso tanto cortical como trabecular, pero vean cómo la caída es estrepitosa, cómo va bajando esta calidad de hueso cortical y hueso trabecular a lo largo de los años. La mortalidad también se incrementa hasta en los pacientes que tienen fractura de cadera, hasta un 25% llegan a morir por fractura de cadera, 30% requieren asistencia y 6 meses después solo 15% van a poder caminar sin ayuda. Osteoporosis, las principales fracturas son cadera y columna a nivel vertebral. 25 a 30 en fracturas vertebrales. Desgraciadamente, las fracturas vertebrales son silentes. ¿Qué pasa? El paciente llega a la consulta, llega con una densitometría, vemos densitometría, pues tiene osteoporosis. Y dice la paciente, pues doctor, es que me duele a nivel de donde va el brasier. Y dices, chin ya. ¿Qué voy a hacer? Le voy a pedir una radiografía de columna lateral, una morfometría vertebral, y ya trae una fractura por osteoporosis, una fractura acuñamiento, ¿no? Entonces, una paciente que ya tiene una fractura vertebral, y por tener una fractura vertebral, incrementa la mortalidad 20%, incrementa el riesgo de refractura 5 veces, y 50% en los 3 próximos años van a tener otras fracturas. Y eso les da dolor crónico de espalda, y para eso es muy raro que se operen, ¿no? Entonces, esto es lo que les voy a explicar un poquito de cómo hacer el abordaje de las pacientes para no tratar densitometrías, porque para tratar densitometrías, pues hasta la comadre les dice, ay, pues mira, tienes osteoporosis, eso es sencillísimo, ¿no? Pero no nosotros que somos médicos especialistas. Entonces, les voy a presentar un poquito unos datos de la guía que salió en el 2020, es de la guía de endocrinólogos, que viene muy bien. Esta guía es una actualización, pero tiene unos datos muy interesantes. ¿A quién vamos a evaluar? A todas las mujeres posmenopáusicas mayores de 50 años. Pues ahí está todo el grupo de pacientes que ustedes ven, todas las mayores de 50 años. Y a los hombres mayores de 65 años. ¿Qué hay que hacerles? Pues obviamente una historia clínica completa, una exploración física. Vamos a ver algunos factores de riesgo que son muy importantes, que ahorita se los voy a definir. Y hay que hacer una densitometría de columna lumbar, de cuello femoral o cadera total, y en algunos casos de radio, de tercio del radio distal. En casos que tienen ya instrumentación de cadera o ya tienen una prótesis, bueno, pues hay que hacer de radio distal. Y hay que ver antecedentes de fractura por fragilidad y también el famoso FRAX que ya deben de conocer un poquito. Entonces, hay que clasificar el riesgo del paciente. Ahorita les voy a decir cómo lo vamos a clasificar. Ahora sí que en leve, moderado, alto y muy alto. El riesgo de nuestro paciente. Vamos a hacer una densitometría central, de preferencia un equipo lunar, un equipo Logic, ¿sí? Porque luego llegan con de esas densitometrías que no son densitometrías, son ultrasonidos y periféricos, y pues eso no sirve. Entonces, una densitometría central, y hay que ver la historia de que no hayan tenido fracturas por fragilidad. Los factores que vienen en el FRAX son estos, que son edad avanzada, fractura previa, tratamiento con corticoides, bajo peso, antecedente familiar de fractura de cadera, consumo de cigarrillos, consumo de más de 2 bebidas de alcohol, por favor, no más de 2.
la raza también, mayor riesgo en blancos que en otras razas. La página que la conocen, que está validada y que la han hecho la parte de validación de latinos y mexicanos, la doctora Patricia Clark, que tal vez la conocen algunos de ustedes, en donde ha participado con la validación de estos factores de riesgo, y es una página muy sencilla y hay aplicaciones para el celular, para el iPad, para todo. Y bueno, son los factores que ya les comentaba, que se ingresan en este cuestionario y nos va a dar un puntaje. En el FRAX se puede incluir el T-score, se puede incluir la densitometría, aunque es opcional, pueden hacerse el cálculo sin la densitometría, y nos va a dar una probabilidad de fractura a 10 años, de fractura osteoporótica mayor y de fractura de cadera. Entonces, estos dos porcentajes son muy importantes a la hora de la siguiente evaluación que vamos a ver. Bueno, ya tenemos densitometría, ya hicimos nuestro abordaje con los factores de riesgo. Ahora nos toca la parte más difícil en la evaluación de nuestros pacientes, que es la parte de descartar las causas secundarias de osteoporosis. Estudiar posibles fracturas vertebrales, y en algunos casos vamos a solicitar marcadores de recambio óseo. Eso casi no lo hacemos, es muy raro que pidamos marcadores de recambio óseo. Estos, no todos los laboratorios los hacen. Hay un laboratorio en Avenida México, que no doy el nombre para que no haga el rol, pero ahí sí lo hacen el CTX, que es el C-polipéptido terminal, que es un marcador de resorción ósea, y ahí sí se hace este marcador. Y vamos a hacer, lo principal es esta parte, descartar causas secundarias de osteoporosis. Estas son las posibles causas secundarias, ¿sí? Como pueden ver, pues son un montón de patologías. Son patologías desde que van patologías endocrinológicas, hipogonadismo, hipercalciuria, alcoholismo, enfermedad renal, enfermedad hepática, homocistinuria, diabetes, artritis reumatoide y otras afecciones inflamatorias, mastocitosis, enfermedad de Gaucher, bueno, fármacos, pues son un montón de causas secundarias que obviamente en quienes vamos a buscar estas causas secundarias, pues en pacientes que tenemos osteoporosis severas, en pacientes que son pacientes jóvenes y que ya tienen una fractura, obviamente, y en estos pacientes sí tenemos que hacer un abordaje incluso multidisciplinario, ¿no? Nos tenemos que apoyar tal vez del reumatólogo, del endocrinólogo, de oncólogo en algunas ocasiones, porque son causas de osteoporosis severas. Tal vez estas no de primera instancia no las ven ustedes, pero sí pueden llegar con ustedes algunas pacientes con osteoporosis severas o con fracturas, y esto es lo que tenemos que descartar. Factores de riesgo que nosotros vemos en reumatología, que se los pongo, porque pues las enfermedades reumáticas también causan descalcificación, causan una pérdida de la densidad mineral ósea. También los corticoides, sabemos que los corticoides son medicamentos maravillosos que utilizamos muchísimo los reumatólogos, pero también que causan unos efectos adversos terribles, ¿no? Muchísimos efectos adversos, y uno de ellos es la descalcificación, la pérdida de mineral ósea, y desde las dosis de 7.5 ya tenemos un riesgo de pérdida de mineral ósea, y dosis acumuladas de más de 5 gramos también, y por más de 3 meses ya se considera un factor de riesgo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro paciente? Ya tenemos integrado nuestro diagnóstico, ya descartamos si no tiene causas secundarias, ya tenemos nuestra densitometría basal para poder hacer nuestro abordaje terapéutico y nuestro plan terapéutico. Entonces, a nuestros pacientes hay que corregir niveles de vitamina D, 25-hidroxivitamina D. Eso hay que pedirles unos niveles basales, y la idea es llevarlos de 30 a 50 nanogramos por mililitro, y la dosis habitual que es de suplementación es de 1000 a 2000 unidades.
Hay que mantener una ingesta de calcio total alrededor de 1.200 miligramos, con suplementos y con alimentación. Con la combinación tenemos que tener más de 1.200 miligramos diarios. Limitar otra vez el consumo de alcohol, aconsejar evitar el fumar, la actividad física con ejercicio con peso, con balance y con resistencia, ¿sí? Porque luego dice el paciente, no, pues yo me voy a nadar. Pues la natación es fabulosa para muchas cosas, pero para la osteoporosis, no. Terapia física cuando sea necesario y medidas de prevención de caídas. También eso es muy importante. Si ya sabemos que tiene osteoporosis y tiene un riesgo alto de fractura, es muy importante pues, que revisen sus lentes, que revisen zapatos, que las chanclas las tiren, las chanclas que tienen 50 años con ellas, todas lisas y todas rotas, que no tengan perritos en casa, que no tengan tapetes en la entrada del baño, los escaloncitos, estos azulejos sueltos, todo eso tienen que platicarlo porque pues obviamente son riesgos de caídas. ¿A quiénes vamos a iniciar terapia farmacológica? A todo paciente que tenga osteopenia con una historia de fractura por fragilidad. A todo paciente con osteopenia y que tenga un FRAX a 10 años del 20% para fractura total o de fractura de cadera del 3%. Entonces, es lo que les decía, en el FRAX nos sale el porcentaje y si tiene más del 20% para fractura total o 3% para fractura de cadera, también. Pacientes con osteoporosis con un T-score menor a 2.5 y pacientes con fractura reciente, pacientes que han estado en tratamiento y que han tenido una fractura, pacientes que tengan fracturas múltiples, que tengan alto riesgo de caídas y probabilidad alta de fractura, como un FRAX mayor a 30 y mayor a 4.5. Estas son indicaciones absolutas de iniciar un tratamiento. Y bueno, si esta plática la recuerdan de hace 10 años, más o menos, pues únicamente les hablaban de alendronato y risedronato, yo creo. O sea, eran las únicas opciones que teníamos para los pacientes. Ahora, pues ya tenemos más opciones, tenemos un armamento para utilizar con nuestros pacientes, que ya podemos utilizar desde bifosfonatos orales, bifosfonatos intravenosos, abaloparatida, denosumab, romosumab, teriparatida, ácido zoledrónico, y para algunos casos especiales ivandronato y raloxifeno, ¿no? Entonces tenemos una amplia gama de medicamentos y ahorita les voy a dar algunas de las indicaciones para que vean en qué tipo de paciente vamos a utilizar ellos. Les decía que ustedes echan un clavado en PubMed y pueden encontrar todos los ensayos clínicos que hay de pivotales de todos estos fármacos en osteoporosis, pues hay muchísima evidencia y hay evidencia para todos ellos, incluso a estudios a largo plazo, estudios hasta 10 años de seguridad y eficacia, y vemos la evidencia que hay tanto para reducción de riesgo de fracturas vertebrales, no vertebrales y en cadera. Así es como se dividen los estudios clínicos en osteoporosis y vemos cómo hay fármacos que tienen evidencia para las 3 tipos de fracturas, como alendronato, denosumab, risedronato, ácido zoledrónico, que son los que tienen una más amplia evidencia para estas 3 tipos de fracturas. Bueno, aquí vamos a ver cómo vamos a clasificar los riesgos. ¿Y cómo vamos a clasificar los riesgos de acuerdo? Vamos a dirigir el tratamiento de nuestro paciente de acuerdo al riesgo. Entonces aquí vemos los pacientes que son de bajo riesgo y los pacientes de riesgo medio. ¿Cómo se clasifica un paciente de bajo riesgo? Son mujeres posmenopáusicas que no tienen fractura y que tienen un T-score de -1 y un FRAX de -20 y -3% en cadera. Es un paciente posmenopáusica sin factores de riesgo, ¿no? Y que tienen osteopenia. Entonces, estos pacientes, el tratamiento inicial va a ser con terapia de reemplazo hormonal o raloxifeno. Vamos a tener una reevaluación cada 2 a 4 años o si tienen una fractura incidental durante el tratamiento y pueden transicionarse hacia denosumab o algún otro bifosfonato.
Esa es, es lo que dicen las guías de los endocrinólogos de cómo iniciar el tratamiento en este grupo de pacientes. En el paciente de riesgo medio, que son mujeres posmenopáusicas, con un T-score menor a 2.5 o un FRAX mayor a 20 o mayor a 3%, estas pacientes son riesgo medio. Vamos a iniciar con denosumab o algún bifosfonato, que puede ser alendronato, solendronato o risedronato. Como alternativas tenemos ivandronato o raloxifeno. La evaluación va a ser cada año y la alternativa de transición es denosumab o otro bifosfonato. ¿Aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al riesgo alto. Aquí en riesgo alto cambia un poquito, se fijan, las pacientes ya son mayores de 65 años, que hayan tenido alguna fractura, que tengan un T-score de menos de 2.5 o entre 1.5 y 2.5, pero con un FRAX alto. Este es un riesgo alto y el paciente se va a iniciar con denosumab, alendronato, soledronato o risedronato, alguno de estos 4, como alternativa ivandronato o raloxifeno, y la evaluación va a ser cada año y la transición puede ser a denosumab o a otro bifosfonato. Vamos a ver riesgo muy alto. Estos son los pacientes pues, más complicados, son los que no queremos ver, porque no nos lleguen a la consulta, porque ya generalmente tienen muchos comórbidos, muchas con fracturas, con mucho dolor. Son pacientes que han tenido fracturas en los últimos 12 meses, fracturas múltiples, fracturas que han tenido durante el tratamiento, T-scores muy bajos, que no sé si ustedes en su consulta, yo comentaba con algunos otros médicos que cada vez vemos T-scores más bajos. No sé si les pasa a ustedes en las densitometrías. Antes no eran tan bajos y ahora llegamos a ver -3, -4. Hay pacientes que están teniendo unos niveles mucho más bajos. En estos pacientes sí necesitamos iniciar con un osteoformador, con teriparatida o algún otro osteoformador. Como alternativa tenemos denosumab o alendronato o ácido soledrónico. La evaluación es cada año y la transición es hacia algún otro osteoformador o a denosumab o bifosfonatos. ¿Sí? Bueno, les voy a poner nada más dos ejemplos de pacientes con alto riesgo sin fracturas previas. Entonces tenemos estas alternativas. Son alto riesgo sin fracturas. Dijimos denosumab, alendronato, risedronato, ácido soledrónico o ivandronato. Y el paciente que ya tiene fracturas o es ya de muy alto riesgo, aquí sí, teriparatida, otro osteoformador, denosumab, alendronato o ácido soledrónico. ¿Sí? Cambian un poquito los fármacos que vamos a iniciar. ¿Y cómo vamos a hacer el monitoreo? Si no tenemos una densitometría basal, pues es muy difícil hacer un monitoreo. Entonces, todas las pacientes deben de tener una densitometría basal, porque luego el paciente dice, doctor, voy mejorando, ¿y cómo voy? ¿Cómo va mi densitometría? Entonces, ahorita vamos a ver los objetivos del tratamiento, pero para el monitoreo debemos de tener una densitometría. Cada año o cada 2 años, dependiendo, y repetir de acuerdo al juicio clínico, porque también no nos vamos a decir, no, es que es hasta el año. No, bueno, antes podemos repetirla si vemos que el paciente tiene algún factores de riesgo, ¿no? Y hay que monitorear, siempre es deseable hacerlo en el mismo densitómetro, o sea, no cambiarlo, que ahora me sale más barato en Salud Digna, ahora me sale más barato en tal lado, entonces van cambiando de densitómetro y pues eso no es lo adecuado. Y en algunos casos podemos utilizar los marcadores de recambio óseo, el CTX también nos puede ayudar para ver si está teniendo una buena respuesta. ¿Cómo decimos que un tratamiento es exitoso? Bueno, que la densidad mineral esté estable o en incremento, que eso es difícil, ustedes lo han visto, que a veces no tenemos cambios tan significativos en la densidad, pero lo que sí vemos pues, es que el paciente no tiene una fractura
y no hay una progresión. Si es que ya tuvo una fractura, pues esta no ha progresado, que esos son nuestros objetivos principales. Y luego la paciente nos pregunta, doctor, ¿y cuánto tiempo me voy a tomar el medicamento? ¿Cuánto tiempo me voy a inyectar? ¿No? ¿Cuánto tiempo vamos a dejar un tratamiento? ¿Es una enfermedad que se cura o es una enfermedad que se trata? ¿Y cuánto tiempo vamos a utilizar ciertos fármacos? Porque sabemos que también hay fármacos que tienen una duración en su tratamiento. Por ejemplo, los bifosfonatos orales, se considera que un periodo después de 5 años de tratamiento hay que tratar de dejarles un periodo de holiday o de descanso en los pacientes, y se puede incrementar otros 5 años si el riesgo continúa alto, ¿sí? A llevarlos a un máximo de 10 años con bifosfonatos orales. ¿Qué pasa con ácido zoledrónico? Considerar holiday después de 3 años o hasta la disminución del riesgo de fractura. Y continuar con tratamiento hasta por un máximo de 6 años en pacientes con muy alto riesgo. ¿Qué pasa con los bifosfonatos? Son fármacos que se unen a la hidroxiapatita y se unen con un enlace covalente, no se liberan. Entonces, por eso, incluso el efecto es sostenido. Una vez que la paciente lleva 3 infusiones, la densidad incluso puede seguir mejorando, ¿no? ¿Por qué? Porque es un fármaco que no se libera de hueso. Denosumab no se recomienda suspender. Cuando se suspende denosumab hay una pérdida de la densidad mineral ósea ganada, entonces no se recomienda suspender. Y si se va a suspender, hay que hacer una transición a otro antirresortivo. Hay que cambiar hacia otro bifosfonato para no perder la ganancia. Porque eso sí, la paciente dice a veces, doctor, es que ya no me quiero inyectar. Ok, no se va a inyectar, pero tengo que cambiarle por otro medicamento. Abaloparatida, que todavía no tenemos en México, pero teriparatida ya. La duración es a 2 años y después de los 2 años vamos a continuar con un bifosfonato o con denosumab, ¿sí? Ahí tenemos que hacer la transición. Romosozumab, limitar el tratamiento a 1 año y también al terminar el año vamos a continuar con un bifosfonato o con denosumab. Bueno, esta ya es mi última diapositiva y nada más quiero concluir con ustedes sobre cómo hacer la identificación de los individuos en riesgo, que quiero que se lleven esos puntos a su consultorio, que es muy importante evaluar el riesgo de su paciente de fractura. Hay que hacer el diagnóstico obviamente por densitometría, hay que pedir radiografías a nuestros pacientes, hay que pedir radiografías de columna lateral, hay que buscar antecedentes de fracturas por fragilidad, hay que hacer el FRAX, que nos ayuda para valorar los factores de riesgo y obviamente un diagnóstico temprano. Otra cosa que no les comenté, pero que también es muy común, investiguen el uso de terapias de suplementos alimenticios, de RM Flex, de medicamentos que utilizan para quitar dolor, de ajo rey, artriquín, todas esas cosas tienen corticoides. Todas. Y llegan los pacientes con unos Cushings así terribles y llegan con osteoporosis y con fracturas. Entonces, es algo que tenemos que evaluar en nuestros pacientes porque esas porquerías causan unas osteoporosis severísimas. Corrección de deficiencia de calcio y vitamina D, pues eso es muy importante y tenemos que pedirles vitamina D a todos nuestros pacientes. Y modificar los malos hábitos también en ser muy incisivos en que dejen de fumar. Es un hábito muy difícil, pero sí es muy importante. Y obviamente seleccionar la terapia farmacológica ideal en cada paciente, pues va a depender mucho de muchos factores, tanto la preferencia del paciente, la preferencia del médico, los costos también. El costo es un factor muy importante para iniciar el tratamiento de nuestros pacientes y obviamente basado en la evidencia que tenemos de eficacia y de seguridad de los estudios que les comentaba y para buscar el mejor tratamiento para nuestro paciente.
Pues muchas gracias, y espero les haya agradado. Si hay alguna pregunta, alguna duda, con gusto podemos discutirla. Muchas gracias. Doctor, hay una pregunta. Usted mencionó que la actividad física requeriría para que pues contrarreste este efecto de osteoporosis, que requiere balance, resistencia, peso y que la natación no es el ejercicio adecuado, y hay una persona que se lo cuestiona si es que, bueno, el ejercicio en sí de natación estimula el crecimiento muscular y por qué no el óseo. Sí, es una duda que surgió hace muchos años y también deriva de algunos estudios en astronautas. Los astronautas resulta que cuando regresaban con osteoporosis y decían, pues, ¿cuál es la causa de que están teniendo osteoporosis? Pues es que a la hora de no tener presión y no tener un efecto mecánico sobre el hueso, no hay este mecanismo de, recuerden que el hueso está en constante resorción y activación de los osteoclastos y los osteoblastos, y el ejercicio con gravedad es el que nos va a dar una mayor proliferación de osteoblastos. Entonces, es por eso que la natación no es el ejercicio idóneo para mejoría de la osteoporosis. Sí, muscular, obviamente, si mejoramos a nivel muscular va a estar mejor, también es deseable que esté mejor a nivel muscular, pero no específicamente para osteoporosis. Sí. Pues, ¿tiene alguna otra pregunta aquí en el auditorio? Doctor, le agradecemos muchísimo su presencia aquí en la sesión ordinaria del Colegio de Ginecobstetras del Estado de Jalisco. Le doy su constancia y le agradecemos muchísimo su asistencia. Muchas gracias. Y lo invitamos a cenar. En estos momentos se están repartiendo la cena con vegetales. Disfrútenla, y con esto les damos las gracias a todos ustedes por asistir a esta reunión presencial híbrida que de alguna manera realza la imagen y el trabajo de este gran colegio. Gracias, buenas noches y que tengan buen provecho. Hasta luego.